oportunidad de conocerte que tenemos a través de la palabra. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, Dios, que nos ayudes también a nuestra mente, nuestro corazón, a estar atentos, receptivos y a recibir con la voluntad que debe de ser, Señor, los mandatos que tú nos hablas a través de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a Marcos 5, versículo 21, ¿sí? Y si tú recuerdas, la semana pasada hablábamos acerca de cómo Jesús estaba liberando a un endemoniado, pero no era un endemoniado cualquiera, ¿verdad? Vimos que este endemoniado tenía una legión de demonios. Vimos que una legión en Roma representaba entre 5,000 y 6,000 soldados romanos, ¿verdad? Entonces esta legión de demonios era de alguna forma el gobierno que había en Decápolis, era un gobierno de oscuridad, era un gobierno de pecado. Hablábamos de todo lo impuro que había en Decápolis, tan pronto como llegaron los discípulos y vieron impureza en todas partes, cementerios llenos de comida y de regalos, vieron un endemoniado lastimándose con piedras, vimos esta gente que amaba sus cerdos, ¿verdad? Y que los quería tener ahí con ellos, a pesar de que esos cerdos eran impuros, también ellos preferían, ¿verdad? Rechazaron la libertad de Jesús porque amaron más lo que ellos poseían. Y vimos cómo Jesús viene, ¿verdad? Y libera a ese endemoniado, y los demonios, según la tradición judía, una vez que se ahogan estos cerdos, irían directo al abismo. Y entonces cambia este gobierno en Decápolis, que ahora Jesús va a ser el rey de ese lugar, porque hay un hombre que es este ex endemoniado que ahora va a ir a predicar a Decápolis. Tan pronto como este endemoniado es liberado y es comisionado, Jesús y sus discípulos ya no entran a la ciudad, sino que agarran el barco y vuelven de donde vinieron, ¿verdad? Ellos se van y dice la Biblia que se van a la otra orilla, es decir, regresan a Galilea, muy posiblemente a Capernaum, donde ellos habían estado la mayor parte del tiempo hasta ahorita, y regresan a Galilea, y ahora se nos van a relatar dos milagros que van a ocurrir simultáneamente, si casi juntos en una misma historia, y es el milagro de la hija de Jairo y el milagro de la mujer que tiene un flujo de sangre. Entonces vamos al capítulo 5, versículo 21, ¿lo tiene conmigo? Dice ahí, al cruzar Jesús al otro lado en la barca, nuevamente se congregó alrededor de él una gran multitud mientras él estaba a la orilla del mar. Y habiendo llegado uno de los dirigentes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se postró a sus pies, verso 23, y le rogaba insistentemente, diciéndole, mi hija está enferma gravemente, ve e impón tu mano para que recupere la salud y ella vivirá. Y Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, de tal manera que lo oprimían, ¿verdad? Entonces comienza la historia de esta manera. Si recuerden que hace unas semanas hablábamos del libro de Marcos y cómo Marcos usa una técnica que es conocida como el sándwich, ¿verdad? Empieza con un tema, hace un intermedio con otra cosa y luego termina con el tema. Y esto es lo mismo. Comienza con la hija de Jairo, comienza con esta parte, va a interrumpirlo hablando de otra cosa que se relaciona con lo mismo y luego termina. Así que esta primera parte de los tres componentes, vemos a Jairo, ¿verdad? Que se acerca a Jesús y se tira a sus pies y yo creo que casi llorando le dice, por favor ve y pon mano sobre mi hija porque está muy enferma. Una niña de 12 años que está muriendo. Ahora, la Biblia nos da esta información acerca de quién es Jairo. Jairo no es cualquier persona. Jairo es un dirigente, dice el versículo 22, uno de los dirigentes de la sinagoga, ¿verdad? Uno de los príncipes, dice Reina Valera, de la sinagoga o de los principales. Era una persona importante. ¿Quiénes eran los principales de la sinagoga? Eran las personas que se encargaban de administrar la sinagoga. Es decir, ellos administraban las finanzas, pero también administraban a los que predicaban y administraban a los que leían el texto. Entonces, por ejemplo, este Jairo decía a Lupito, ¿verdad? Le va a tocar el próximo sábado hablar de este libro, va a tener que leer esta carta.
Y este hermano nos va a compartir ese día, ¿verdad? Él es el que administraba el lugar, él cuidaba el lugar, él era el que se encargaba de todo. Y no era fariseo, podía hacerlo, pero era el dirigente de la sinagoga, ¿verdad? Una persona muy importante, una persona muy respetada. Si tomamos en cuenta que en Capernaum seguramente había una sinagoga, así que él era, y perdón con esta expresión, pero si tú vas a los ranchos, vas a ver como que el padre del pueblo, ¿verdad? Y todo era con él. Sí, entonces Jairo es como esta persona que es el dirigente del único lugar al que van los judíos a congregarse. Probablemente no había persona más respetada en toda esa área que Jairo. Así que él era muy querido, muy importante. Era el que corría el culto, por decirlo de alguna manera, en esa sinagoga. Ahora, la actitud de Jairo contrasta mucho con la actitud de los fariseos que hemos visto a lo largo del libro de Marcos. Porque los fariseos, aunque tienen una posición menor que Jairo, todos le reclaman a Jesús, todos le contestan a Jesús y todos le recriminan, ¿verdad? Nada les gusta, porque sanó en sábado, porque los discípulos no ayunan, porque recogen espigas en sábado, porque perdona pecados, todos le reclaman a Jesús, todo les parece mal. La actitud de los fariseos es una actitud de orgullo. Sí, estos iban a la sinagoga y escuchaban a Jesús, pero no lo escuchaban para alimentarse, lo escuchaban para ver dónde se equivocaba, para ver el hermanito, a ver qué, porque nosotros somos fariseos y tenemos el entendimiento y tenemos años de esto, y este apenas pues acaba de salir, ¿verdad? ¿Quién es él? Pero Jairo, siendo más importante que todos ellos, va y se tira al piso, reconociendo que solamente Jesús podía sanar a su hija. Y esto nos habla de la fe de Jairo, porque él tiene un corazón con una sencillez, y tal vez esa sencillez fue motivada por la enfermedad de su hija, que le permite reconocer la autoridad de Jesús al punto de adorarlo, al punto de postrarse ante él y de reconocer que no hay nadie más capaz de sanar a su hija sino Jesús. Jairo salió de su religión organizada para ir a buscar a Cristo. Salió de la opinión de los fariseos. ¿Tú crees que no había fariseos ahí? Ahí este es el que corre el lugar y se le va y se le tira a Jesús, ¿verdad? Él sale de eso porque él necesita un milagro. Y cuando la vida te lleva a ciertos extremos, ¿verdad? A veces incluso los corazones más duros se rompen delante de Dios, ¿verdad? Y entonces Jairo está en esta situación, pero hay una sencillez, brotó una sencillez en el corazón, porque Jairo no era un discípulo, es decir, él no está en la barca siguiendo a Jesús cuando fue a Decápolis, no está en la barca ahora de regreso, él se quedó en la orilla, él no era uno de los seguidores, él escuchó por parábolas y a él no le llegaron las explicaciones. Sin embargo, su corazón era muy diferente al de los fariseos. Quizá por la situación que estaba viviendo, pero por algún motivo, él pudo reconocer que solo Jesús podía darle la solución que él estaba buscando. Él fue llevado a un momento en su vida donde no le servía de nada ser el jefe de la sinagoga. O sea, un momento, cuando la vida te lleva, Dios te lleva por un momento en el que ya no te sirve nada lo que eres, ¿verdad? Eres el pastor, el de la sinagoga, eres el hijo del dueño de una empresa, eres el millonario, eres el ingeniero, y de nada te va a servir, porque estás en ese extremo donde ya estás en el precipicio y ya nadie te puede salvar. Cualquier nombre que tengas, cualquier estudio que hayas hecho, cualquier cosa que poseas, ya no es suficiente, simplemente porque estás frente a la muerte. Y entonces ahí solo te queda reconocer una cosa: ¿quién puede salvarme? Jesús. Y ahí fue llevado Jairo, en esa situación, ¿verdad? Alguien superior. Porque este es jefe de la sinagoga, este conoce la ley, este no es un ignorante. Y él sabe, los judíos sabían que para que tú te postres ante alguien, tenía que ser alguien de muchísima autoridad.
Alguien, de plano, un rey o Dios. No había otra forma que alguien se postre ante alguien más. Que el jefe de la sinagoga se postre ante Jesús es un claro reconocimiento de la autoridad de Cristo. Y todo comienza reconociendo la autoridad de Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, si tú recuerdas, por ejemplo, hablábamos hace unas semanas de las 3 dimensiones que la Biblia nos enseña acerca del dolor. Porque nos habla en Proverbios, y Proverbios me enseña una dimensión del dolor en el que el dolor es la consecuencia de las malas decisiones. Proverbios te enseña que si tú haces las cosas mal, te va a ir mal, ¿verdad? A grandes rasgos. Proverbios es un libro de sabiduría, te habla de lo bueno que es seguir al Señor, de escuchar el consejo de tus padres, de no comer en mesa de ladrones o corruptos, ¿verdad? Es decir, Proverbios te dice, tú sufres si haces lo incorrecto. Después está Eclesiastés, y Eclesiastés me dice, hay muchos sufrimientos que vienen como consecuencia de un mundo corrompido. Entonces vas por la calle y te asaltan. ¿Qué hiciste de malo? Nada, simplemente es consecuencia de un mundo que naturalmente está roto porque ha rechazado a Cristo. Pero luego nos habla de Job. Y Job es un libro que nos enseña que en el sufrimiento en ocasiones hay plan de Dios. Es decir, Dios permite ciertas cosas porque Dios tiene un propósito y un plan con eso. ¿Verdad? Dios tenía plan con José. Dios tenía plan con David. Dios tiene planes y esos planes en ocasiones involucran que tengas que padecer o que tengas que pasar por ciertas cosas. Y Jairo está en una situación en la que si no hubiera estado, quién sabe si se hubiera abierto ese corazón a postrarse delante de Cristo. Pero lo importante es que ya Jairo al menos está frente a Jesús postrado en sus pies. Cada problema que tú tienes es una oportunidad para conocer más profundamente a Jesús. Así que si tú dices, tengo muchos problemas, pues hay muchas oportunidades de que Dios se glorifique en tu vida, ¿verdad? Hay muchas oportunidades para que conozcas a Jesús como no lo habías conocido. Antes de la enfermedad de su hija, Jairo conocía a Jesús como un maestro, como un sanador, quizá como un profeta. Pero ahora que su hija está a punto de morir, él conoce a Jesús como el Salvador, como la única opción, como el único que puede cambiar las cosas. Si ese es Jesucristo. Entonces Jesús se va con Jairo y la historia nos va diciendo que van caminando hacia la casa de Jairo. Y luego vamos al verso 24. Dice que hay una gran multitud de tal manera que lo oprimían. Verso 25. Y cierta mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había padecido mucho en manos de médicos y había gastado cuanto tenía sin ningún provecho, sino que había empeorado aún más, verso 27, cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó sus vestidos, porque decía, si tan solo tocara sus ropas, quedaré sana. Verso 29, y la fuente de su sangre se secó al instante, y ella se sintió en su cuerpo que había sido sanada de su enfermedad. Verso 30, Jesús, sabiendo dentro de sí que había emanado poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Y sus discípulos le responden, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me tocó? Verso 32, pero él buscaba para ver quién había hecho eso. Y entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, fue y se postró ante él y le contó toda la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha sanado, hija mía, vete en paz y queda sana de tu enfermedad o de tu azote, como dice la Reina Valera. Y entonces vemos aquí como que Marcos es un excelente historiador, porque está la trama, que aparentemente es la principal, ¿verdad? Jesús está con Jairo y va a su casa, y mientras eso pasa, cambia la escena, y en la subtrama aparece una mujer con flujo de sangre que está sufriendo y que va caminando sola. Y nos aparecen los recuerdos de esa mujer,
Y vemos que desde hace 12 años esa mujer está enferma. Y esa mujer tiene flujo de sangre constantemente. Y eso le duele y sufre. Y hay un estigma social sobre ella, ¿sí? Y no hay quien la pueda ayudar. Y ella se entera que Jesús va pasando por ahí, ¿sí? Y esta mujer está en esta situación. Ahora, 12 años de flujo de sangre es una condición biológica natural que tú puedes observar y dices, seguramente hay dolor, seguramente hay incomodidad y seguramente hay anemia de entrada. Pero aparte de eso, más allá de lo biológico, el estigma social que ella tenía estaba muy marcado. ¿Por qué? Porque los judíos, en su forma de ver las cosas, ellos no podían tocar a nadie que tuviese sangre porque era impuro. Entonces, si ellos veían un leproso, no lo podían tocar porque era impuro. Si una persona tenía secreciones o sangrado o una cortada abierta o cualquier cosa parecida, no lo podían tocar porque esa persona estaba impura. Entonces, la mujer, cuando pasaba su periodo mensual, ¿verdad? Ella, menstrual, ella estaba impura ese tiempo. Pero una mujer como ella era considerada como si nunca hubiese parado ese tiempo y estuviera 12 años siendo impura. Si tú tocabas a una persona impura, como un leproso, y eras judío, tú eras impuro también. Y ahora tenías que estar todo el día impuro. Y al siguiente día tenías que hacer un lavado, un lavamiento ritual, y entonces quedabas impuro. Ahora imagínate todos los días pasar por lo mismo. Entonces esa mujer era vista como una mujer impura. Entonces, ¿quién se iba a casar con una mujer impura? Qué incómodo. ¿Quién iba a estar cerca de ella? ¿Quién iba a ir a su casa a visitarla? ¿Quién la iba a buscar? ¿Sí? Probablemente incluso sus padres tal vez tenían cierta reserva porque si la tocamos tenemos que lavarnos al otro día. Y si la volvemos a tocar y la volvemos a tocar, no la podemos estar abrazando porque vamos a estar impuros todo el tiempo. Eso es lo que está pasando a esta mujer. Más allá del dolor y la incomodidad, el estigma social que ella estaba viviendo era de rechazo. Ella era una persona considerada impura. Hay gente, es como esas personas, hoy día ya no tenemos esos estigmas, pero tenemos otros, ¿verdad? Hay gente que vemos y ni nos le acercamos, porque decimos, capaz que me la pega, ¿verdad? Capaz que me ensucio, ¿sí? Hasta me siento raro. Eso es lo que le pasaba a esta mujer. Un rechazo importante el que ella estaba viviendo. Pero gracias a Dios que Cristo siempre pensó en la gente que estaba siendo rechazada, ¿verdad? Ahora, fíjate bien porque aquí hay una conexión. La hija de Jairo tiene 12 años y la mujer tiene 12 años con flujo de sangre. Sí, en la iglesia primitiva hay estudios que hicieron padres de la iglesia que relacionan esta historia con la iglesia gentil, que viene a ser la mujer con flujo de sangre, y la iglesia de Israel, ¿sí? Que viene a ser la hija de Jairo. Ahorita te explico un poco más de eso, pero es un paralelo que hay. Ahora, volviendo a la mujer, hay un problema biológico, dolor, anemia, hay un problema social, rechazo, soledad, impureza, pero además hay un problema económico. Porque dice la Biblia que esta mujer se gastó todo lo que tenía, había gastado demasiado en médicos. Todo cuanto tenía lo gastaba para poder ser libre de esa situación que ella estaba pasando. Porque ella por su situación no podía casarse, no podía ni siquiera tener amigos, no podía estar con nadie, no podía comer en la mesa con gente. Estaba sola, completamente sola, aislado del mundo. Hay una ruina económica por todo lo que ella ha gastado en médicos. Ahora, a ella seguramente le costaba mucho trabajo ganar dinero. Es más, es muy probable que si ella vendía cosas, tenía que venderlo con gente de otra cultura. Porque ¿qué judío le iba a comprar ropas a ella? ¿Qué judío le iba a comprar alimentos a ella si está impura? ¿Quién lo iba a hacer? Entonces, cuanto ella podía ganar, así como lo ganaba, se lo gastaba en doctores,
los médicos de la antigüedad, que más que nada hacían ceremonias supersticiosas, ¿verdad? Y pues obviamente no podían ayudarla. Sí, entonces la enfermedad para esta mujer era una ruina completa. Dice el verso 26, mucho en manos de muchos médicos y había gastado cuanto tenía sin ningún provecho. Y dice ahí la Biblia, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Es decir, no nada más se quedaba como estaba, sino que aparte empeoraba. Cosa que se tomaba, cosa que se ponía, cosa que hacía, peor le iba a la mujer. Sí, o sea, la Biblia me está marcando una historia de alguien que está mal, ¿verdad? Completamente mal. Y es que la enfermedad para esta mujer es una ruina completa. Hay dolores, incomodidad, miseria social, aislamiento y pobreza. Las mismas consecuencias que trae el pecado a la vida de la gente. Lo mismo que el pecado hacen las personas. Sí, en el mundo gentil vemos la situación de la humanidad, vemos la situación de la gente que está a nuestro alrededor y lo vemos. Gente sola, gente pobre, gente señalada, gente en dolor, gente deprimida, gente que no encuentra solución y la busca. Fueron con este, fueron con aquel, les leyeron la mano, les hicieron una limpia, les leyeron el tarot, les sacaron las malas vibras, le pasaron el huevo, todo le hicieron. Y siguen en la misma miseria. Y no encuentran solución. Y cambian de trabajo a otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo, y a ninguno les va bien. Y siempre están mal. Y cambian de pareja y de pareja y de pareja. Y pasa lo mismo. Y es una rutina, ¿verdad? De miseria. Esta mujer cada día que se levantaba era simplemente para vivir en la miseria. Y así está el mundo de hoy. Aunque la gente tenga dinero, internamente están en miseria. Viven en miseria, mentalmente están en miseria. Sí, están deprimidos, no son felices, no encuentran salvación de nada. Y la buscan, pero no la encuentran. Una sociedad que teme a Dios es una sociedad que va a ser más justa. Tú te puedes acordar, por ejemplo, dicen que en los 80s, me contaba mi abuelo, no sé, no estaba yo ahí, pero que tú podías dejar una bicicleta afuera de la casa toda la noche y no había quien se la robara. Porque la gente, aunque no es que fuera salva o conociera al Señor, al menos tenía un entendimiento de que había Dios. Y ya sea por convicción o por miedo a ser castigado, pero no se metían con las cosas de otra persona. Pero en un mundo donde no está Dios, donde Dios no existe en la mente de la gente, ¿qué pasa? Todo se corrompe, todo se cae, ¿verdad? Entonces, esta mujer, lo que la Biblia nos enseña o nos empata con el pecado de la humanidad, porque no hay quien pueda rescatarla, no hay quien pueda salvarla. Sí, y lo peor, todavía cada cosa que hacía, más miserable se volvía, peor le iba. Y claro, porque cuando uno busca en la sabiduría humana la solución a los problemas espirituales, entonces lo único que encontramos son que las cosas van a seguir empeorando. Puedes tratar de todas las maneras para sanar tu corazón. La gente lleva años tratando de perdonar, llevan años tratando de curar la amargura, llevan años tratando de curar ese carácter que tienen que no les permite convivir con la gente. Y como no pueden, mejor se resignan, ¿verdad? Y dicen, no, yo así soy, ¿verdad? Y ya, se dan por vencidos. Pero no hay solución más que en Cristo Jesús. Las personas viven miserablemente, pero prefieren gastarse todo en sus métodos. Gastan su tiempo, su vida, su dinero y sus años encontrando formas de buscar la felicidad. Entonces la gente, ¿qué hace? Está deprimida. Y si estoy deprimido, ¿qué hago? Salgo de viaje. Si estoy deprimido, ¿qué hago? Pues salgo a pasear, salgo a comer, voy al mall, voy a gastar, voy a hacer algo, ¿verdad? Porque estoy deprimido. Estoy solo, tengo que buscar, ¿verdad? Estoy estresado. Pues tengo que buscar técnicas antiestrés, ¿verdad? Es que estoy estresado porque he comido mucha sal, ¿verdad? Entonces voy a probar esta dieta libre de sodio para desestresarme. Voy a buscar esto para la ansiedad, este jugo de este té para la ansiedad. Y pues a lo mejor te ayuda 2 minutos.
¿Y qué pasa después? Regresa y peor, ¿verdad? Porque buscamos con todos los gurús, los consejeros, pero no hay solución si no es en Cristo Jesús. La salvación de Cristo es tan invaluable. Muchas veces se nos hace fácil decir que es gratis. Es tan invaluable que no la podíamos pagar y se nos regaló. Así que ya no tienes que estar gastando tu dinero para ser feliz, porque la salvación, la eternidad con Cristo se te dio porque no podías comprarla. Y eso Dios lo sabe, ¿sí? Ahora dice el versículo 27, cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó sus vestidos, porque decía, si tan solo tocara sus ropas, quedaré sana. Fíjate la fe de la mujer, porque esta mujer está en una situación tan difícil que se conforma con tocar el manto de Jesús. Tal vez Jesús no se dé cuenta y no se enoje con ella, porque yo no quiero tocar a Jesús porque no lo quiero hacer impuro. Si toco la orilla del borde del manto, quizá con eso es suficiente para ser sana. Ella viene, ahora para tocar la orilla del manto, no puede estar parada, no puede estar erguida. Tiene que estar en el piso, igual que Jairo, ¿verdad? Y se acerca como quien está en el desierto buscando una gota de agua y estira la mano para tocar un poco del manto de Jesús. Sí, y Jesús mismo se da cuenta porque él dice que salió poder de él, salió dunamis de su ropa, ¿verdad? Ahora, esta fe de esta mujer, yo digo que incluso es mayor que la de Jairo, porque Jairo necesita que Jesús imponga manos sobre su hija. Esta mujer se conforma con tocar el manto. Si me le acerco lo suficiente, con eso quedo sana. Ni siquiera necesito que me imponga manos, con que yo toque un poco de lo que es Él. Ahora, se supone, y acá hay una inversión en la pureza, se supone que si la mujer toca algo, ella transfiere la inmundicia a eso que toca. Si la mujer toca un objeto, toca una persona, esa inmundicia se transfiere. Se supone que si ella tocó a Jesús, ese manto de Jesús ahora es inmundo, ahora es impuro. Y por ende Jesús que lo trae puesto, también debe ser impuro. Se supone que así trabaja, ¿no? Sin embargo, Jesús es diferente. La mujer no va a ensuciar la pureza de Cristo. La pureza de Cristo va a limpiar la impureza de la mujer. Toda su vida, esa mujer lo que tocaba, lo ensuciaba. Imagínate el estigma, ¿verdad? Es como esos niños que desde chiquito le dicen, no, es que tú todo lo que tocas, todo lo rompes. Todo lo que tocas lo destruyes, ¿verdad? Y ese niño crece con esa idea, ¿verdad? Yo creo que voy a ser demoledor o algo así, porque todo lo que toco lo destruyo. Así creció esta mujer, desde que estaba quizá a los 12 años, cuando comenzó este problema. Todo lo que tocas lo ensucias, todo lo que tocas lo es impuro, pero el día que ella toca a Jesús, Jesús no se hace impuro, sino que a la mujer le sale exactamente como lo planeó y ella queda limpia. Porque la santidad de Jesús es tan grande que es capaz de limpiar a cualquier pecador. Jesús no se va a ensuciar con tu pecado. Tú puedes acercarte confiadamente con Cristo a pedir perdón, entendiendo que Jesús es tan poderoso que no hay pecado que lo vaya a ensuciar. No hay pecado que le vaya a quitar el poder y la autoridad. No hay pecado más grande no hay pecado tan grande que Cristo no sea capaz de perdonar. La impureza no fue suficientemente grande como para dañar la santidad de Cristo. Y la tristeza es que mucha gente tiene miedo de buscar a Dios porque no ha entendido a qué vino Jesús. La gente piensa que si entra a la iglesia, ¿has escuchado esa frase? No, es que si yo voy a la iglesia se me van a quemar los pies. Yo lo he escuchado varias veces. No, si entro a la iglesia me va a caer un rayo. Hay gente que cree que es tan mala
que Dios se asusta cuando los ve. Como que ellos son los únicos que han hecho cosas malas en la vida. Pero cualquiera que se acerca arrepentido y dispuesto a cambiar su forma de vivir, Jesús no lo va a echar fuera. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Jesús es más poderoso que el pecado del mundo. Jesús y su pureza fueron más poderosos que 12 años continuos de impureza que se acumulaban en esa mujer. Y Jesús siente el toque de esa mujer. Y dice la Biblia que esa mujer queda limpia. Y dice ahí la palabra, Jesús la confronta, ¿verdad? Y Jesús le dice en el verso 34, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. No fue tu dinero que te gastaste con los médicos, no fue tu experiencia, no fue tu capacidad, no fue tu sabiduría, simplemente fue tu fe. Es por fe, no es de otra manera. Si lo que Dios espera que las personas tengan, lo que Cristo está esperando, es que tengas fe en lo que Él puede hacer con tu vida y en la vida de los tuyos. Dios espera fe. La fe es un don de Dios en el sentido que Dios nos la da. Porque Dios nos dio la vida, ¿verdad? Tú no provocaste tu fe, pero Dios la ha dado a toda la gente. Todos tienen su medida de fe para creer. Todos están capacitados para que cuando el Evangelio se les predique, puedan usar esa fe y creer en Cristo. Y es lo único que Cristo está pidiendo, fe en mí. Aunque no me veas, cree en mí. Si nada más de lo que tú tengas me va a servir. Tú no puedes entrar al cielo con otra cosa. Imagínate que yo tengo 500 pesos. 500 pesos como $25. Y voy al Dollar General, ¿verdad? Y luego digo, quiero comprar leche. Y compro leche y le doy el billete de 500. ¿Qué me van a decir? Aquí no hacemos eso, señor. ¿Qué es eso? Ahora, ¿es suficiente dinero? El problema no es si es o no es suficiente. El problema es que no es la moneda. No se acepta eso aquí. No es con obras ni con tu dinero. Tú no puedes comprarte la salvación. No, tú no puedes hacerle manita de puerco a Dios, ¿verdad? Con lo bueno que has hecho, tiene que ser a través de la fe. Salvos a través de la fe, dice la palabra. Por medio de la fe. Sí, somos salvos por Cristo, pero por medio de la fe. Entonces lo que Dios espera es fe. Y lo que Jesús habla de esta mujer, Jesús no habla de lo bien que esta mujer se escabulló. No le dice, qué buen oído tienes para escucharme, sino tu fe te ha sanado. Por esa fe que mostraste, has sido sana, ¿verdad? Él está esperando esa fe de quienes dicen creer en Él. No vas a poder ofrecer otra cosa para ser salvo. Dios no se va a impresionar con tus conocimientos. No esperes que Dios se impresione con tu dinero ni con tus títulos. Nosotros nos sentimos muy grandes por cosas muy pequeñas. Me hicieron lead en mi área de trabajo, ya estoy que no quepo. Acabé una carrera profesional y ya no hay quien me aguante. Si apenas entendemos un poquito de cómo funciona el mundo y ya nadie nos soporta. Pero el creador de todas las cosas y que tiene todo el conocimiento, ya nos ha dicho que es a través de creer en Jesús. Y no hay otra manera. No puedes impresionar a Dios. ¿Sí? Nada de lo que hagas es suficiente, sino Cristo, ¿verdad? Ahora, hay algo muy interesante en este pasaje porque la mujer toca el manto de Jesús, dice Jesús, salió poder de mí, la mujer queda sana y Jesús puede simplemente dejarla ir. ¿Para qué la detiene? Si ya la mujer cumplió su cometido, si ya lo tocó, si ya se sanó, ¿para qué encararla? Sí, ¿cuál es la razón? Y me interesa mucho esta opinión de Juan Cristónomo en el siglo IV, quien hace un estudio acerca de Mateo, ¿verdad? Pero
este milagro está en Mateo también. Y, y él da 3 razones que te quiero compartir porque me parecen muy atinadas. Jesús detiene a la mujer, número 1, para librarla del miedo. Porque esta mujer se escabulló, tocó el manto y trató de irse. Esta mujer había robado, entre comillas, la sanidad de Jesús. Ella iba a andar por la vida creyendo que fue sana por haber hecho algo incorrecto, ¿sí? Porque toqué a Jesús sin que se diera cuenta y me fui. Si nosotros empatamos esto con lo que dijimos de la iglesia primitiva, porque en la iglesia primitiva se consideraba a esta mujer como la iglesia gentil puede sentir que ha robado una religión que no le pertenecía, como la judía. Sin embargo, la reacción de Jesús es de enfrentarla para demostrarle que no tiene nada de qué temer. Porque ¿cómo reacciona la mujer cuando Jesús la busca? Dice la Biblia que está temerosa. Y entonces ella confiesa que tocó el manto de Jesús, pero tiene miedo. Y es Cristo que tiene que quitar el miedo de su vida. No tienes, mujer, que andar con el síndrome del impostor, creyendo que tienes una sanidad que no te pertenece. Tú no me robaste la sanidad, yo te la entregué. Ella no va a andar por la vida, ya vivió mucho con flujo de sangre como para ahora andar por la vida viviendo con culpa por ser sana de algo que no le correspondía. Jesús la encara para quitarle el temor. Sí, no es el síndrome del impostor. Hay que creer en el poder abundante, en la gracia abundante de Jesucristo, para que puedas recibir lo que Él te ha dado. La eternidad que te dio como iglesia y también las cosas que te ha dado a ti en tu trato personal, que tú las entiendes y las conoces mejor que nadie, pero que has recibido de Cristo. Porque muchas veces andamos por la vida creyendo que no merecemos ciertas cosas que Dios nos dio. Y no es que las merezcas, simplemente es que se te han entregado con una responsabilidad, pero se te han entregado. A veces hay gente que va y hace obras por el motivo incorrecto. Siempre hemos dicho que las obras son una respuesta a la fe, ¿verdad? Es decir, tus obras no son el medio para ser salvo. Tú no haces obras para salvarte. Tú conoces a Cristo, eres salvo y entonces voy a hacer obras porque estoy agradecido con el Señor. Hay gente que recibe la salvación y ahora hace obras, pero hace obras porque siente que no le costó nada. Entonces siente que tiene que pagar algo. Hago obras, pero lo hago porque no puede ser tan sencillo. Siento que tengo que hacer algo y no puedo recibirlo de otra manera. ¿Verdad? Es el síndrome del impostor. Tengo la salvación, pero no puedo tenerla así nada más. Tengo que castigarme haciendo cosas. Pero las obras del cristiano no pueden estar motivadas de esa manera. Las obras del cristiano son muestras de agradecimiento por la salvación. Entonces, esta mujer no tiene que andar por la vida pagando con culpa el haber robado una sanidad, sino que Dios se la va a entregar para que todo lo que ella haga sea por agradecimiento de Él. Tus obras no son para sentir que no fue gratis, sino porque fue gratis, se te dio y entonces estás agradecido por lo que Dios ha hecho. ¿Por qué más Jesús paró a la mujer? Para corregir su teología. Porque la mujer cree que se puede esconder de Dios. La mujer toca el manto de Jesús y se quiere ir, porque cree que puede esconderse de Dios y Jesús la detiene. No es necesario que tomes la misma actitud de Adán y de Eva en el Génesis. No te puedes esconder de Dios. 12 años de flujo de sangre habían sido suficientes para que a esta mujer se le rompiera el espíritu, el ánimo. Es decir, ella ya no podía ni siquiera mirar hacia el frente. Todo era hacia abajo. Así que recibe la sanidad y lo primero que quiere hacer es correr. ¿Han visto esas personas que tú les das algo y no pueden agradecerte, pero por la vergüenza que tienen? Que no pueden ni siquiera recibir algo tuyo porque inmediatamente agachan la cabeza y como que se quieren esconder porque están rotos por dentro. Ni siquiera hay esa seguridad para recibir algo.
Y esta mujer quiere esconderse y Jesús la va a enseñar. Tú no te puedes esconder de Dios. No te puedes esconder de mi presencia. El pecado hace que te sientas inseguro. El pecado hace que te escondas de Dios y que te escondas de los hermanos, que te escondas del pastor, que te escondas de la gente, ¿verdad? Porque estoy en pecado y entonces vi al pastor y le saco la vuelta al pasillo. A la gente de la iglesia no me la quiero topar. El pecado hace que te escondas, pero no te puedes esconder de Dios. Si tú vienes a Cristo, Cristo te perdona. Si tú tienes una petición, llévala en el nombre del Padre, llévala en el nombre de Cristo al Padre. Pero no te puedes esconder, porque ¿quiénes son los que se esconden? Los ladrones, los asesinos, los hijos que rompen las reglas de las casas de sus padres, se esconden, entran a hurtadillas a la casa o salen a hurtadillas, pero de Dios no hay manera de esconderse. Y la mujer tiene que entender eso. No te vas a esconder de Dios. No te vas a esconder de mí. Tercer motivo para animar a Jairo. ¿Quién está con él? Jairo. Y Jairo va a ver la sanidad de su hija. Pero Jesús sabe que en unos minutos más van a llegar los trabajadores de Jairo o alguien de los que está con él y le va a decir, ¿sabes qué? Ya no molestes a Jesús, porque tu hija ya se murió. Jesús sabe que Jairo va a escuchar eso. Y este milagro enfrente de Jairo es también para que Jairo entienda que él puede creer en ese mismo hombre que sanó a esa mujer. Lo que Dios hizo con otros, lo puede hacer contigo. ¿Qué has visto que Dios hizo con otros y que todavía no hace contigo? Lo que sea que hayas visto, todavía puede suceder contigo también. Tal vez primero tuviste que verlo con otros para que tu fe fuera fortalecida y entonces estés preparado para verlo contigo. Si nosotros seguimos esta idea de la iglesia primitiva acerca de la mujer siendo la iglesia gentil y la hija de Jairo siendo Israel, que esta es la idea de Orígenes y de muchos padres de la iglesia que escriben en ese tiempo, entonces nosotros vemos, ellos comprenden, por ejemplo, Orígenes decía que primero tiene que ser salva toda la parte gentil que tiene que salvarse para que luego venga la resurrección de Israel a través de Jesucristo. Por eso muchas de estas ideas de los tiempos finales es que al final Dios va a levantar a Israel, ¿verdad? Como una nación cristiana. Y esto es algo esto no es algo nuevo, no es doctrina nueva. Esto en la iglesia primitiva se predica, ¿verdad? Hay gente que dice que esto ya no es cierto, pero realmente en la iglesia primitiva se creía eso. Así que esta forma de verlo es, primero, la iglesia gentil, como es la mujer impura, la que no podía ser tocada, y después viene la iglesia de Israel, que a través de Cristo van a creer en Jesús, y entonces van a ser despertados. Y ahora sigue la hija de Jairo. Y Jairo tiene temor. Dice el verso 35, mientras él estaba hablando, vinieron unos de la casa del dirigente de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Ahora, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que hablaban, le dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas temor, solamente cree. Y no dejó que nadie fuera con él, sino Simón, Cefas, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Es decir, Jairo recibe la peor noticia que una persona puede recibir. Tu hijo falleció. Lo más duro que alguien puede pasar en la vida probablemente sea eso. Y la fe de Jairo ahora tiene que ser distinta, tiene que ser diferente. Porque, ¿qué tipo de fe requería Jairo cuando comenzó la historia? Una fe de sanidad. Jesús sana a mi hija. Pero ahora la fe que requiere Jairo ya no es de sanidad. Ahora Jairo requiere una fe de resurrección. Completamente diferente. No es lo mismo sana a mi hija que resucita a mi hija. Se requiere otra cosa, otro nivel de fe distinto. Porque la gente muchas veces no tiene esa fe. La gente tiene fe en que Dios sane situaciones, pero no en que las resucite. Una cosa es que alguien esté batallando con su economía y le diga a Dios, Dios, ayúdame con mi economía. Otra cosa es que alguien esté en bancarrota y siga creyendo en Dios. No es lo mismo sanar que resucitar. Una cosa es que haya problemas en el matrimonio
y alguien diga, ayúdame Dios con el matrimonio, y otra cosa es un matrimonio que está completamente destruido y por los suelos, y que tengas que decirle a Dios, Señor, desde cero, levanta este matrimonio. Son dos cosas diferentes. Orar por sanidad y orar por resurrección. Hay gente que quiere que Dios sane las situaciones de sus vidas. Pero Jesús no vino nada más a sanar. Jesús vino a traer vida nueva, a resucitar. El estatus espiritual del hombre natural no es un estatus que requiera una sanidad. La gente, y quiero que entiendas la forma metafórica en la que estoy hablando. La gente llega a la iglesia buscando que Jesús sane sus cosas internas y su vida. Quieren mejorar su vida. Pero lo que Dios quiere hacer no es mejorarte. Mejorar a una persona es quitarle partes y ponerle partes. Jesús quiere cambiar toda la pieza. Quiere resucitarte completamente. Ese espíritu que estaba muerto necesita levantarlo. Y todo eso que aprendiste a lo largo de tu vida, Jesús quiere reeducarte, cambiarte. ¿Para qué quieres mejorar lo que es malo? Que sea menos malo, que sea más bueno. Jesús quiere cambiarlo completamente. No es sanidad, es resurrección. Entregarse a Dios es morir a la vida que he estado llevando y que me ha metido a la miseria. Mira, la gente llega a veces a la iglesia y dice, es que tengo este problema. Y este problema no vino solo. Muchas veces como Proverbios. Viene por una miseria que se ha estado viviendo y que te ha metido a ese problema. Entonces la gente quiere salir del problema, pero no quiere dejar su miseria. ¿Qué va a pasar después de 3 meses? ¿Has visto esos videos donde sacan un conejo de un agujero y luego el conejo da 3 vueltas y regresa? ¿Por qué? Porque la persona fue sanada, pero no ha querido morir. Tiene que ser resucitada. Tiene que morir. Jesús, el mensaje de Jesús es este. Esto es el bautismo. Esto es conocer a Cristo. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es morir. Tome su cruz. ¿Para qué? Y sígame. Eso es lo que Jesús viene a hacer. Resucitarte. No viene a mejorarte. Viene a hacerte nuevo. Ya no, esta sanidad que buscaba Jairo no servía. Ocupaba una resurrección. Y Jesús trae a la niña, si tú lees el resto del pasaje, la trae a resurrección. Y Jesús es bien astuto también, porque Él no deja que nadie vaya. Nada más va Pedro, va Jacobo y su hermano. ¿Por qué? Probablemente porque eran los únicos que de verdad creían en lo que Jesús iba a hacer. ¿Para qué vamos a llevar a todos los que andan diciendo que no se va a poder? Y a los que se van a burlar. Esto es para que lo vean los que creen y los que confían en Jesús. Sí, entonces lo que vemos en este pasaje es una mujer que tiene flujo de sangre, a la cual Jesús le redime su pasado doloroso. 12 años de miseria van a quedar en el olvido por lo nuevo que hace Dios. Y en la hija de Jairo vemos una vida joven que se había cortado, pero que ahora Jesús ha resucitado para darle una nueva esperanza. No hay pecado, ni muerte, ni impureza que sea más grande que el poder que tiene el Rey de Reyes para sanar y cambiar todo lo que está alrededor. Entonces, ¿qué tiene que redimir Dios en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestro pasado que nos detuvo de hacer lo que estábamos haciendo para el Señor? ¿Qué nos pasó hace 12 años, o 13, o 14, o 5, o 3 meses que tiene que ser redimido como esta mujer? ¿Qué pasó hace 6 meses o 3 años que me apartó, tal vez no de la iglesia, pero sí del propósito? Se me enchuecó la mira. Y ahora por más que apunto, siempre tiro chueco. ¿Qué es lo que tiene Dios que redimir en nosotros? Como hizo con esa mujer. ¿Y qué es lo que Dios tiene tal vez que resucitar en nuestra vida que creímos muerto? ¿O tú pensabas que tu llamado estaba muerto? A lo mejor hay que resucitar algo ahí. ¿O tú pensabas que los planes de Dios ya se habían acabado contigo? Dios tiene
mucho para nosotros, para los que creen en el Señor. Porque hoy Dios quiere sanar y quiere resucitar incluso lo que estaba muerto a través de Jesucristo. ¿Ya te resignaste? ¿Ya dijiste, esta persona no se salva? Le predico y le hablo y le digo y oro y no pasa nada. Con ese corazón, con esa mente, parece que no entiende, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Ya? ¿Ya se murió esa esperanza? Hoy Dios quiere resucitar algo. Esa vida de oración que ya se murió, ya es parte de tus memorias pasadas, ¿verdad? Cuando estabas enamorada de Dios, enamorado de Dios, ya se volvió parte del pasado. Hoy Dios va a resucitar algo. Esa fe inquebrantable que tenías, hoy Dios la va a resucitar. Vas a caminar de una manera diferente. Ponte en pie. No vas a caminar como has caminado en los últimos años, buscando soluciones, siguiendo hombres, siguiendo gente que te dé consejos, siguiendo predicadores que te hablen de muchas cosas diferentes, o que nada puede hacer cambiar lo que